sé si son ya de esta parte. Y mirad, nos tenemos que venir aquí a los datos de Gretel. Y creo que nos tenemos que descargar uno que se llama mroz. Tenemos el 1 y el 2. Yo me voy a descargar los dos y ahora cerramos. El que me he descargado es el mroz 1. Voy con el mroz 2. Porque voy por ahí. No. Porque tenemos que continuar con el final este. Un momentito. Bueno, pues este ejercicio teníamos que hacer, que se ve un poquito mal. Participación de la mujer casada en el mercado de trabajo. Bueno, el fichero va a ser ese, lo que han hecho es cambiar algunos nombres de las variables. Pone, es un estudio llevado a cabo en el 75 con la participación de mujeres casadas en el mercado de trabajo. Es una muestra de 753 mujeres y se pone el siguiente modelo. Está la variable MPAR, que es una variable que toma el valor 1 si la mujer participa en el mercado laboral y 0 si no. INM, que es los ingresos del marido. STU, años de estudio. SPER, años de experiencia. AG, años de edad. H5, número de hijos menores de 6 años. Y H618, número de hijos mayores de 8 años. De 6 años y menores de 18. Vale. Y con esto nos piden que, partiendo de la especificación del modelo 1, este modelo 1 tal y como está especificado, se decide trabajar con un modelo Logic. Estimar dicho modelo Logic, interprete el coeficiente de la variable STU en el modelo Logic estimado y estudiese la significación. ¿Vale? Este modelo que pone aquí, en que la variable MPAR es ficticia, toma los valores 1 y 0, pues tal y como está escrito sería un modelo de probabilidad lineal, pero dice que estime el Logic. ¿Veis que como está lineal? No pone ahí función ni nada porque estimemos un Logic. Venga, pues vamos allá y nos venimos aquí al Gretel. Yo creo que me va a valer esto. ¿Qué diferencia hay entre el 1 y el 2? 753 y aquí hay una ficticia. A ver si me hace falta aquí la ficticia. Es que este fichero está muy... Toby, calcula el efecto marginal. Vale, pues me vale con el 1. Vamos al mrow, cerramos el 2 y nos vale con el 1. Vale. Ahora, tendríamos que buscar la variable MPAR. Pero la MPAR no está porque se llama aquí PMT. 1, 0. ¿Participa la mujer en el mercado del trabajo o no? ¿Vale? Si queréis, para que no nos liemos, darle al botón derecho, editar atributo y le llamáis MPAR. Mujer participa. Pero vamos, que eso no iba a pasar en el examen. ¿Eso cuál? La 17. La P... Participa la mujer en el mercado de trabajo y la llamo aquí MPAR. Vale. Bueno, pues venga, con eso nos vale. Vamos a estimar este modelo Logic. Estimamos el modelo. Aquí. Primero el Logic e interpretar el coeficiente de la variable STU. Pues venga, nos venimos aquí, modelo, variable dependiente limitada, Logic, binario. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues a ver, la variable MPAR, un momentito porque yo me he quedado aquí, el borro un poquito para abajo. MPAR, que es la variable dependiente que es ficticia, en función de la renta del marido, que aquí igual se llama salario marido. Aquí está. MPAR, ahí.
salario marido, aquí. Años de estudio, que sería educación. Experiencia, edad, hijos 6-18, no, hijos 5, que eso es menores de 6. Y ahora hijos 6-18. Y creo que ya está. ¿Vale? La renta del marido, los años de estudio, la experiencia, la edad, número de hijos menores de 6 años y entre 6 y 18. Vale. Aquí tiene mostrar pendientes en la media. Entonces lo primero que nosotros, lo normal es que nos pidan significación y eso solamente lo hacemos cuando nos piden los efectos marginales en la media. Le damos a aceptar, lo copiamos, ya hemos estimado, o lo ponemos aquí. Y ahora nos piden que interpretemos el coeficiente de la variable estu, que es educación este. ¿Qué pasa? Dice, a ver, pues tenemos que tener claro que el coeficiente de esa variable no era el efecto marginal de esa variable, que sería beta 3, ¿vale? El signo lo único que podemos interpretar, ¿vale? Pues entonces pondríamos en cuanto al coeficiente de la variable estu, que en nuestro caso es edu, es igual a 0,214663. 0,2146, ¿vale? Coeficiente estimado. No es el valor del efecto marginal de esta variable, pero su signo sí coincide con el signo del efecto marginal, ¿vale? Que el efecto marginal sería el beta 3 por P y por 1 menos P. ¿Vale? Entonces, como es positivo, diríamos, si aumentan los años de estudio de la mujer, en promedio, aumenta la probabilidad de M par igual a 1. ¿Qué significa M par igual a 1? Pues en este caso aumenta la probabilidad de que la mujer participe en el mercado del trabajo, ¿vale? Esa influencia sería manteniendo constante el resto variable. ¿Vale? Aquí lo que hubiera estado mal fatal, que hubiéramos interpretado ese número. Por mucho que te diga, interpreta ese coeficiente no se puede interpretar. El efecto marginal cuantifica el efecto marginal evaluado en la media, el efecto marginal, la influencia es lo mismo, el efecto marginal.
¿vale? Pues venga, vamos con otra pregunta. Vamos bien en casa, ¿no? Sí. Sí, vale. Voy a poner a grabar por aquí, no vaya a ser que no se oiga también. Bueno, pues venga. Esa pregunta, que sería el apartado primero, interprete el coeficiente. Nos pide también, estudie la significación comentando el contraste. A ver, ¿por qué nos piden que estudiemos la significación? Acordaros que aquí teníamos un problema, una cosa a tener en cuenta, que cuando nos piden la significación individual, donde debería estar el estadístico T, no está el estadístico T, está el estadístico Z, ¿vale? ¿Veis? Pues entonces, para edu, esto sería. Y entonces por eso nos dice que indicando el contraste. Pues venga, vamos allá. Y decimos en cuanto a la interpretación, a la significación. Del coeficiente de la variable tú y ponemos la ecuación beta 3 igual a 0, beta 3 distinto de 0, justo que era. Y entonces diríamos el estadístico Z es igual a este número, se distribuye como una normal 0,1. Y su valor P asociado es igual a esto. Entonces es inferior a los niveles de significación usuales se rechaza fuertemente la hipótesis nula, entonces beta 3 es significativo el nivel de estudio, que es la variable estudio, o como nosotros lo hemos llamado, educación, si influye individualmente en la probabilidad de que la mujer trabaje. Bien. Pues ahora ya sí que está eso completado. Que nos preguntaban que estimásemos el logi, que interpretásemos el coeficiente y que viésemos su significación. Vale. Siguiente pregunta. Dice, sobre el modelo logi estimado en el apartado anterior, hola, contrástese mediante un test de razón de verosimilitudes que tener hijos menores de 18 años no influye en el hecho de que una mujer casada participe en el mercado laboral como población activa. Bueno. Tener hijos menores de 18 años, ¿vale? No influye. ¿A qué variable o variables se está refiriendo hijos menores de 18 años?
Y también el otro. Claro, porque estos son menores de 6 y los otros son menores entre 6 y 18. Con lo cual se está refiriendo a las dos. Beta 1, 2, 3, 4, 5. Sería beta 6 y beta 7 igual a 0. ¿Vale? O sea que se trata de comprobar si las variables HM6, que en este caso H5, y H618 se van del modelo. ¿Vale? Pues entonces, el siguiente apartado se trata de contrastar si es conveniente la eliminación conjunta de las variables referidas al número de hijos, que sería la H5 que pone en el enunciado, que nosotros es hijos M6, y la H618, que para nosotros es hijos, ¿cómo lo hemos hecho? Hijos 618. ¿Vale? Pues como sus coeficientes son el beta 6 y el beta 7, pues pondríamos la hipótesis nula, hipótesis alternativa, beta 6, beta 7 igual a 0, y yo la tengo. Vale, pues entonces nos tendríamos que venir aquí al logic, contraste, restricciones lineales y poner B6 igual a 0, B7 igual a 0. Pues ahí que lo tenemos. Y entonces, ¿qué tendríamos que mirar? Pues el estadístico. Pues sería el estadístico de razón de verosimilitud, el estadístico LR, es igual a 53,854. Se distribuye como una chi cuadrado de Pearson con 2 grados de libertad. Y el valor P asociado es muy próximo a 0. Entonces se rechaza fuertemente la hipótesis. ¿Y qué decimos entonces si rechazamos la hipótesis nula? No es conveniente eliminar conjuntamente la variable hijos de M6 y la variable hijos 618. Pero así creo que no respondemos exactamente a la pregunta, porque la pregunta era si no influían, creo.
contrástese mediante un TR. Tener hijos menores de 18 años no influye en el hecho de que la mujer, entonces tenemos que decir. Por lo tanto, sí influye, efectivamente. Por lo tanto, tener hijos menores de 18 años sí influye en la probabilidad de que la mujer casada trabaje. Vale, bueno, pues la siguiente pregunta la tenemos aquí. ¿Qué dice? Que ahora se va a especificar un modelo en el que se explica el número de horas en función de la renta de marido, la educación, la experiencia al cuadrado, hijos menores de 6 años. Pero claro, esta variable horas, como estamos hablando de este fichero en el que unas mujeres trabajaban y otras no, tendrá mucho cero. Por eso dice que el que tenemos que hacer es el modelo TOBI. ¿Vale? Entonces lo primero que nos piden que estimemos el modelo TOBI. ¿Veis? Primera pregunta, estime el modelo TOBI y contraste la significación global del modelo estimado. Pues entonces nosotros nos vamos aquí, cuidado que hace falta la experiencia al cuadrado, vamos a ver si está, que el otro día estaba en un fichero. Vale, pues cogeríamos primero la experiencia, añadir cuadrado de la variable seleccionada. Y ahora tendremos la variable horas trabajadas, que será esta. ¿Vale? Pues entonces, modelo, variable dependiente limitada, TOBI. Voy a limpiar y entonces tenemos que poner, a ver, horas, que será esta, horas trabajadas, en función de la renta del marido, salario marido, los años de estudio, que es educación, la experiencia, su cuadrado, y hijos menores de 6 años, que es hijos 5. Vale, creo que las he puesto todas, horas trabajadas. Aquí pone que es el TOBI, salario, educación, experiencia, su cuadrado y hijos 5. Vale. Lo tenemos aceptado. Pues este sería nuestro modelo TOBI. Editar. Aquí. Vale, pues ahí lo tengo. Bueno, entonces nos piden aquí contrastar la significación global del modelo, que sería poner iguales a 0 todos los betas, excepto el de la constante, o sea, beta 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, ¿qué ocurre? Que lo vamos a plantear, ponemos, pero que sepáis que aunque viene aquí, porque sería, no se hace con la F, sino con el LR, como dijimos, otra vez aquí, lo vamos a hacer como restricciones lineales, porque en clase lo hacen así. Entonces ese va a ser el valor, ya veréis que es el mismo. Entonces ponemos ahí, en cuanto al contraste de significación global del modelo TOBI, hemos dicho que había hasta el beta 6, ¿no? Entonces me vale este que tengo aquí.
¿vale? Se igualan a 0 todos los coeficientes del modelo, excepto el de la constante. Pero el logi sería con la... No hace falta esto. No hace falta esto, pero si lo haces te va a dar lo mismo. Vale. Este que está así y en el otro también te da el cuadrado. Bueno, pues entonces nos vendríamos aquí. Estamos, este es el modelo Toby, ¿vale? Y entonces le damos contraste, restricciones lineales y tendríamos que escribir ahí B2 igual a 0, B3 igual a 0, B4 igual a 0, B5 igual a 0 y B6 igual a 0. 2, 3, 4, 5, 6 igual a 0. Y veis, nos va a dar el mismo número. Cogéis aquí el chi cuadrado y miráis este, pues vemos que da. ¿Veis que da lo mismo? 201,048 y el valor P. Pero bueno, en el libro viene así y creo que vuestros profesores también os lo han contado así, pero es ese valor. Lo hacemos, pero ahí que lo tenéis. Entonces ponemos el estadístico, LR también se llama aquí, creo, 201,048 se distribuye como una chi cuadrado de Pearson con 5 grados de libertad y el valor P asociado es muy próximo a 0. Entonces se rechaza fuertemente la hipótesis 1. Entonces el modelo Toby es globalmente significativo. ¿Vale? ¿En casa vamos bien? ¿Vale? Mario, nos ha quedado claro todos los coeficientes de estos de la constante siempre, ¿eh? Bueno, pues entonces con eso lo tendríamos. Siguiente, calcular el efecto marginal en la media de los regresores de las variables, la variable STU, que es años de educación, e interpretar económicamente el resultado obtenido para dicho efecto marginal. Bueno, efecto marginal en la media era muy sencillo porque nos lo daba siempre que nos hubiéramos descargado esto. Vamos a ver, ahora vemos que otro nos puede pedir, pero el apartado que nos acaba de pedir, el 2C2, nos pide efecto marginal, evaluar el efecto marginal de STU, que está en EDU, evaluado en la media de los regresores. Vale. Aquí os recuerdo que en el Toby el efecto marginal de cada variable otra vez no es
su beta, no es su coeficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Es el beta por un determinado factor de escala. Bueno, pues entonces, como nos lo pide evaluado en la media, nos venimos aquí al modelo TOBI y donde pone análisis marginal F, que no habremos tenido que descargar esto. Y esto es el efecto marginal evaluado en la media de los regresores. Y nos da aquí el efecto marginal de cada una de las variables y a nosotros nos interesa este, el de estudio. Entonces le damos a copiar. Lo pegamos aquí y nos estaría preguntando este. Evaluado, esto sería la media, que sepáis que estos son los valores medios de cada una de las variables. Y el efecto marginal que nos ha preguntado es este. Lo diríamos. El efecto marginal de los años de estudio evaluado en la media de los regresores es 60,491. Y entonces lo interpretamos. Por cada año más de estudio que tenga la mujer, en promedio aumenta el número de horas trabajadas. Ya no estamos con probabilidades, ya estamos con la variable hora. Número de horas trabajadas en 60,491 horas. Manteniendo constante, eso sería manteniendo constante el resto variable. Y ya no nos piden nada más y cambiamos de problema. Bueno, vamos a poner aquí una nota que había un efecto marginal que era más difícil de calcular, ¿vale? Si nos hubieran pedido el efecto marginal promedio de la variable I, sería necesario calcular primero el factor de escala promedio, ¿vale? Esto no lo da Gretel directamente, entonces lo tenemos que hacer. Primero se calcula el factor de escala, ¿vale? Nos venimos aquí al modelo TOBI y le vamos a dar así aquí archivo, ver como ecuación, para que nos sea más sencillo, ¿vale? Lo copiamos. Bueno, para que sepáis que va así, pero realmente porque os lo voy a hacer una pregunta para vosotros. Vale, pues el factor de escala se
tendría que calcular como C nor, y entre paréntesis tendríamos que coger todo esto entre paréntesis otra vez, dividido sigma, que sigma viene aquí, este número de aquí. Entonces habría que hacer eso uno por uno cambiando los datos. Entonces, como esa es su forma, pues veremos que para calcularlo, en primer lugar, se necesitan los valores estimados del modelo TOBI. ¿Qué eso cómo hacemos? Nos situamos en la ventana del modelo TOBI, le damos a guardar, valores estimados. Os espero. Esto que lo dieron a última hora y lo hemos explicado, hemos hecho unos cuantillos de ejemplos. Este puede ser el tercero. A continuación, nos situamos en la ventana de la variable, le damos a añadir, definir variable, y entonces ahora podemos escribir factor para baja escala, que sería igual a C nor sin el paréntesis este, paréntesis ahora, C nor, los valores estimados, dividido sigma, que es 1172,38. Entonces, en realidad, lo de la sacar la ecuación, Eso para que sepáis, para que lo sepáis por si ahora os lo pido para uno en concreto. Entonces, si es para uno en concreto, hay que sustituir los valores. claro, que eso es un valor, no sería. Claro, eso sería un factor de escala. Y como hay que calcular uno por cada mujer y luego hacer el promedio. Entonces, por eso hay que generar. Esto todavía no valdría. Lo que pasa es que, bueno, vuestro profesor lo pone ahí. Ahora os digo yo como la nomenclatura que utilizo. ¿Vale? Y después, estadísticos principales. Y la media será igual al factor de escala promedio. Vale, pues entonces venga. Modelo TOBI, que era este, guardar, valores estimados. ¿Vale? Aceptar. Nos vamos a la ventana de las variables. ¿Veis? Que los tenemos aquí, los valores estimados, ¿no? Ahora decimos añadir, definir nueva variable. Y le voy a llamar factor barra baja escala, que será igual a C nor, paréntesis, selecciono los valores estimados y divido sigma, que hemos dicho que era 7288.
72.88. Cierro el paréntesis. ¿Listo? Vale. Mirad. Lo que ha hecho, a ver si os ha dado esto. Ah, no, que esto no. Cenor, ¿la ha puesto todo minúscula? Cenor, paréntesis. No, el primer paréntesis. Igual, y ahora con paréntesis. Cenor. Y ahora entre paréntesis. ¿Vale? Tener en cuenta que lo que hace el ordenador es aplicar esta formulita que os he dicho antes. Os dice, para el individuo 1, que tenía un determinado salario para la mujer 1, que tenía un salario de su marido, educación, experiencia, ha hecho esta fórmula y le ha dado ese número. Pero como te pide el promedio, ¿ahora qué hay que hacer? Pues ahora le pedimos nosotros la media. Nos venimos aquí y nos situamos aquí, botón derecho, estadísticos principales. ¿Y cuál es la media? Pues la media es esta, 0,58,912. ¿Vale? Este sería el factor de escala promedio. Entonces, el efecto marginal promedio de esto es igual a su beta. ¿Cuál es su beta? $100,554 por el factor de cada promedio, que es 0,58,912. Y de eso. ¿Vale? Factor de escala promedio. ¿Vale? Este será el factor de escala promedio. Y no sé multiplicar que multiplica la luz por el... No era 100, Creo que 100,554. Ah, vale, que multiplica con la cuestión de arriba. No, no, del log y el beta, o sea, el efecto marginal sería, ¿qué tiene este? Un beta 3, pues sería el beta 3 por el factor de escala promedio. ¿Vale? Y una vez que hemos hecho eso, ya podríamos calcular, se interpretaría como antes lo hemos interpretado, diríamos. En promedio, si aumenta o a medida que la mujer tiene un año más de educación, aumenta las horas trabajadas en 59,2384 horas aproximadamente y manteniendo constante el valor.
¿vale? Y así podríamos calcular, por ejemplo, cuál sería el efecto marginal de hijos M6. ¿Cuál sería el efecto marginal de hijos M6? Pues el efecto marginal de hijos M6 sería su beta, que hijos M6 era el último, creo. Quiero buscar el suyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beta 6, que es este. El efecto marginal promedio. ¿Vale? En el otro ejercicio que hicimos nos pedía el efecto marginal promedio de todas las variables. Solamente hay que calcular el factor de escala promedio una vez y luego ya irlo multiplicando por los betas. No, depende de todo, simplemente 6 o 6. Exactamente. ¿Vale? Que en este caso pues ha dado. ¿Vale? O sea que por cada hijo menor de 5 años que tenga la mujer, este ya, que tenga la mujer, en promedio disminuye las horas trabajadas en 349,066 horas, manteniendo constante el resto de horas. Vale. ¿Y qué es lo que podría pasar? Lo más difícil que pueden preguntar aquí es que os pidan el efecto marginal de una persona en concreto. Por ejemplo, efecto marginal de la educación, de los años de estudio, para una mujer sin hijos, con 10 años de experiencia, ...12 años de educación y con la renta del marido, a ver que me invente algo coherente. Renta de marido de 8 unidades. Seguramente venía ahí en miles, creo que no nos han dicho nada en el enunciado. Vale. Otra vez de la educación, que sería el beta 3, ¿no? Bueno, pues voy a aprovechar aquí, sería, el efecto marginal sería por el factor de escala. Siempre es por el factor de escala. ¿Veis? No es siempre el mismo porque depende del factor de escala. Tendríamos que calcular, ¿vale? Para esta mujer en concreto. Bueno, pues si el factor de escala se pone así, darle a insertar fórmula, para que os suene, pues se lo pone en algún ejercicio, y tendríamos que poner, que no sé cómo se pone esta letra, creo que es la phi. Voy a probar. Si no la busco. Letra griega. No sé dónde la tengo esta.
¿Cómo dice que se llama? Es fit, hubiera puesto fit. Y insertáis una fracción. La primera vez que pongo esto se pone a pensar. Toma. Cerrando cosas por aquí. Vale. Aquí tenemos que poner X por beta. Y aquí se pone sigma. Esa es la forma de poner el factor por si os lo ponen así puesto, ¿no? En nuestro caso sería igual a ese phi vale, y os acordaros que antes os hice copiar esto, que era todo esto, ¿no? Estas son las horas trabajadas. Pues tendríamos que coger todo eso, a ver si me va a dejar. Y dividirlo. No pueden incluir marca párrafo. ¿Qué tenía yo de marca párrafo aquí? Eso yo creo que el signo ese guión no me va. Sería bien. No me deja ponerla aquí. Vale, y aquí en lugar de sigma, ¿qué habría que poner? El valor de sigma. Vale, ¿y eso qué sería igual? Pues en nuestro caso en concreto copiaríamos esto otra vez. ¿Y ahora qué dice? Dice, a ver, donde pone salario marido tengo que poner 8. Donde pone educación, creo que años de estudio he dicho 12, ¿no? Experiencia, creo que he dicho 10. O experiencia al cuadrado, pues sería 10 al cuadrado.
hijos, 0. He dicho que no tiene hijos. Esto yo no creo que lo vaya a poner, porque mirad lo que se tarda. En un parcial a lo mejor, pero en un final no tiene mucho sentido. Bueno, por lo menos que lo hayamos hecho una vez. Y entonces, a ver si ahora me deja coger todo esto y ponerlo en la consola. Y en la consola hay que ponerlo con Cenor y entre paréntesis lo que hemos copiado. A ver si me deja. Cenor, a ver cuántos paréntesis tengo, creo que se me sobra. Me sobra igual. No esperado, este más 03. Y ya está. Yo creo que ya no, símbolo no vale. Símbolo no vale. A un paréntesis de puesto en algún lado. No lo voy Y esto, yo he hecho ya lo del paréntesis y ahora tengo que poner nada más que Cenor y este paréntesis. Y me sale esto. 067 64 08. Ya está. Por lo tanto, el efecto marginal para esta mujer, marginal de la variable edu para esta mujer en concreto será ¿cuánto era el beta 3? De la variable edu 100 con 554, ¿no? Por el factor de 67 64 08. Que eso da 68,01. ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo que pueden pedir en el TOEFL. Cualitativo siempre. Y luego evaluado en la media, que nos lo da Gretel, o promedio o para una persona en concreto. A ver, en casa, contadme, ¿habéis podido ir siguiendo más o menos con el problema ahí de los cálculos y el corte y pega? Sí, sí. Bueno, pues entonces con eso terminaríamos ese examen, ese ejercicio del examen. Y ahora vendría este,
que tenemos que coger, este ya lo hemos hecho, pero bueno, nos sirve de eso, de los datos de panel, y así escribimos los modelos. Vale. ¿Es el mismo que hicimos o es igual? Este es del arroz. Tenemos que irnos, cerramos este y nos vamos a Pero los digo que si lo hemos hecho este ya. Sí, este ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que a lo mejor preguntaban otras cosas. Pero No, realmente, mira, aquí te pone, escribir el modelo de la expresión. Esto es lo que os han pedido este año, igual que aquí. Teníais que escribir la expresión del modelo de efecto fijo, del aleatorio, comparar el plano con el fijo, el plano con el aleatorio. Claro, como ha dicho, que lo va a preguntar si queréis hacemos este o no, como queráis. Sí, sí. Vale, bueno, pues entonces nos venimos aquí a la página y donde los datos de Gretel tenemos que irnos a uno que se llama arroz. Me imagino que estará arriba, por orden alfabético. El del arroz. Voy a ver si cierro el otro. Vale, y entonces nos da este modelo aquí que tenemos que estimar con datos de panel, porque te dice que tienes 44 empresas y 8 años de cada una de ellas. ¿Veis? Si lo abrimos, te pone que hay de la empresa 1 el año 1 a la empresa 44 el año 1. Pero si abrís cualquiera de ellos, veis que tenemos de la empresa 1, 8 datos. De la empresa 2, otros 8 datos. Y así hasta la empresa 44, que tenemos los 8 datos de cada año. ¿Vale? Datos de panel, de hecho, cuando damos aquí modelo, aparece esta opción que en los otros no aparecía. Vale, y entonces, dice que el modelo que vamos a estimar es este, que si lo estimamos, ese sería el modelo plano, ¿vale? Ese no nos lo pide porque nos pide el fijo y el aleatorio y hacer los contrastes, ¿vale? Pues entonces vamos primero con que me hace falta la variable producción en logaritmo, superficie en logaritmo, empleo en logaritmo y fertilizante en logaritmo. Pues vamos allá. Empleo, fertilizante, producción y superficie. Añadir logaritmo de las variables seleccionadas. Tenemos los logaritmos y nos pide que lo estimemos por el defecto fijo. Si me hubiera pedido el plano, ya sabéis que el plano, ¿cómo es? Por mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Sería modelo, mínimos cuadrados ordinarios, y era logaritmo de la producción de arroz en función de la superficie en logaritmo, los empleados también en logaritmo y los fertilizantes en logaritmo. Y le damos aquí a aceptar. Y este sería el modelo plano. Este no es obligatorio estimarlo porque no te lo piden, solamente que lo podemos estimar, pues así para decir en el caso de que este nos tuviéramos que quedar, ¿vale? La estimación del modelo por MCO, eso es el modelo plano. Simplemente lo que hacemos es que tenemos el modelo y está estimado por mínimos cuadrados ordinarios. Y sabemos que es un modelo plano porque dice, has incluido 44 unidades de sección cruzada, que eso es n, y la largura temporal t, que es 8. ¿Vale? Esto es t, esto es n, y el total de observaciones, entonces es n por t, 350.
¿vale? Bueno, pues entonces empezaríamos con la primera opción, que escribe la especificación del modelo de efectos fijos llevando a cabo el contraste adecuado para argumentar si es preferible el plano o el aleatorio. Bueno, pues el modelo que hay que escribir es este, en el que el término error lo han llamado E. Pues entonces tendríamos que poner, a ver, el apartado 1, vamos a escribir la expresión del modelo de efectos fijos. Y entonces vamos a insertar ecuación logaritmo de t que es igual a beta 1 más beta 2. Esto escribí exactamente el del enunciado. Siempre hay que escribir el del enunciado y lo que cambiamos es que le explicamos qué contiene el término error, que contiene la nu, que luego la ponemos en el contraste, nu sub. Entonces ahora ponemos logaritmo, ¿cuál lo hemos puesto primero? Superficie y t más beta 3 logaritmo empleado y t más beta 4 logaritmo perpendicular y t más, parece que esto es muy largo, pero como es siempre lo mismo, lo único que cambia es lo que ponemos ahí. La diapositiva, la transparencia la pone de otra manera. Vale. Ponemos ahí. Siendo y vamos otra vez a insertar ecuación y decimos que E y T es igual a nu sub I T. No era nu, era, esta sí la tengo que poner, sería mu sub I más V sub I T. Voy a copiar este, tal que este lo llamo efecto transversal inobservable. En el libro es que lo pone de esta manera, pero yo lo tenía aquí puesto. Efecto transversal inobservable. Eso.
Lo llamáis efecto individual que es fijo. Vale, por eso cuando nos pide comparar el modelo de efectos fijos y el modelo plano, por eso en la hipótesis nula se pone que vale 0. Ese, ¿no? Entonces eso a lo que se refería tu profesor cuando dice me tienes que poner eso para que yo sepa tú si me pones no a qué se refiere, ¿no, Marco? O Mario. Es lo que te digo, ¿no? Que no le valía que pusiese esto igual a 0. Claro, porque si tú pones eso igual a 0 significa que esto vale 0, entonces ten en cuenta que esto es como si pusiese aquí uno diferente. Para la empresa 1 habría 44 no. Si valen 0 es que son todos iguales. Claro, tienes que poner eso. Esto es siempre igual. Ahora en el aleatorio se copia todo esto igual y se pone que es aleatorio. Pero el siendo igual. Sí. Y cuando es de doble vía se le añade un delta aquí, delta t. Bueno, pues entonces tenemos que poner eso. Vale, en casa escucháis, ¿no? Que es que a Mario le ha dicho que esto como que lo va a volver a poner. No sé. Entonces, porque lo tenéis que saber escribir. Sí, sí. Vale, ya sabéis que esto quiere decir intercepto común, con lo cual el modelo plano. Vale, esto es como si fuese así, mirad. Como si yo escribo este modelo y cómo quedaría para la empresa 1. Pues añadiría un número, NU1. Para la 2, NU2, NU3, NU4. Y si estoy diciendo que los NU son 0, es que todas las empresas tienen el mismo coeficiente de la constante, porque no hay diferencia en el NU. Es distinto. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, esto aquí pone el NU, porque lo pone, en el libro lo pone con las alfas y las betas, porque añade variables distintas, que había 44. Pero en las diapositivas lo ha puesto con los NU, y por eso no lo tengo yo puesto exactamente aquí en el libro. Es más fácil con los NU, porque esa era la que habría que poner. ¿Y si es, como hemos dicho, que el examen lo puso de... Con los alfas. No, el examen fue doble vía. Claro, pues de doble vía, ahora lo ponemos, lo ponemos aquí. Este sería así, ¿vale? Copiamos esto. Ponemos aquí siendo fijo. Y ponéis si quiere aquí una nota. Si es de efectos fijos de doble vía, entonces esto da igual, pero tendríamos que poner esto. Tendríamos que poner siendo esto y añadimos aquí un delta sub t. Y el delta pues se estaría refiriendo al efecto temporal. De doble vía quiere decir que allí hay diferencia. Cuando es de una vía hay diferencia entre las empresas, pero igual todos los años. Y cuando es de doble vía es que hay diferencia, tanto individual, empresas, como temporal, años.
esto se añadiría al doble grifo. Vale, bueno, pues entonces, ¿cómo resolveríamos ese contraste? Para resolver ese contraste hay que estimar el modelo de efecto fijo. Nos venimos aquí, modelo, panel, efecto fijo aleatorio, seleccionamos fijo, tenemos el modelo, aceptar, editar, copiar. Cuando lo copiamos, vemos que este es el de efecto fijo. Y este es el contraste que estamos haciendo. Entonces aquí diríamos que el estadístico este se distribuye como una F de Fisher-Nedecorf con 43 grados de libertad en el numerador y 305 en el denominador. Su valor P asociado es muy próximo a 0. Se rechaza fuertemente la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo que todos los grupos tienen un intercepto común, pues el modelo de efecto fijo es preferible al modelo plano. Hay heterogeneidad asociada. ¿Vale? Recordar que dijimos, esto significa que si hay 44 empresas, hay 44 coeficientes de la constante. Que sería cada uno sumándole su nu, beta 1 más nu sub 1, beta 1 más nu sub 2. Vale. Con lo cual, ¿os acordáis cómo se sacaban los coeficientes de la constante? Porque el número que nos dan ahí, en el defecto fijo, es solo 1, menos 0,33. Este que se obtiene ahí sería el medio. Venga, pues decidme a ver si os acordáis cómo se obtenía. Claro, al ser de efecto fijo, quiere decir que hay distintos interceptos para cada empresa. Eso significa que el coeficiente de la constante no es el mismo
Si lo tuviéramos que sacar, acordaros que se ponía aquí guardar constantes por unidad. Se guarda constantes por unidad. Nos venimos aquí, se ha añadido una variable y entonces veis, dice para la empresa 1. ¿Veis? En los 8 años es el mismo número. Para la empresa 2, ese sería el coeficiente de la constante. Y dijimos, de manera que si vosotros le dais botón derecho, estadísticas principales, ¿qué número aparece aquí? El que han cogido aquí como único coeficiente de la constante, menos 0,33, 51,9. ¿Vale? Han cogido los 44 coeficientes de la constante y le han hecho la media. Eso es lo que significa el modelo de efecto fijo. Que tenemos 44 empresas y que no me vale un solo modelo para esas 44 empresas con los datos de los 8 años. Me serviría un modelo, pero teniendo en cuenta que hay que poner los 44 coeficientes de la constante. ¿Vale? Bueno, pues eso habríamos hecho el primer apartado, que es escribir la especificación del modelo de efecto fijo, llevando a cabo el contraste adecuado, argumentar si sería preferible el de plano o el de fijo. Eso ya lo hemos hecho. El apartado siguiente dice escribir la especificación del aleatorio, llevando a cabo el contraste adecuado, argumentar si sería previsible. Bueno, vamos allá. Vamos a escribir el modelo de efecto aleatorio. Vale, que se ponía así. Vamos a copiar lo mismo de antes, incluido con el doble vía para luego modificar. Vale. Y ahora aquí, en lugar de poner que es fijo, habrá que poner que es aleatorio. Y hay que poner también esto que se pone aquí. Insertamos que estamos en ecuación. Y se ponía matemática. Esto. Que eso es el distribuido. Y se ponía idénticamente distribuido. 0. Sigma cuadrado y hay que poner primero el y el de doble vía que habrá que poner. Y aquí lo que pasa es que ahí no pone nada de idénticamente ni nada. Esto para que luego cuando hablemos de la nu subcuadrado esta, pues sepamos.
¿En casa vais bien? Yo sí. Sí, yo también. Bueno, pues entonces estimamos el modelo de efectos aleatorios, que para eso nos vamos aquí a modelo, panel, efectos fijos aleatorios y seleccionamos el aleatorio. Lo copiamos. Y lo pegamos. Y justo aquí era donde nos pedían si teníamos por aquí para elegir, comparar el modelo de efecto fijo y el de efecto aleatorio, ¿vale? Acordaros que efectos aleatorios también era mínimo cuadrado generalizado. Se utiliza pues el test de Hausmann, que era lo de las covarianzas. Covarianza de la X con la Y. Y cuando estimamos el defecto aleatorio, aquí estaba lo que teníamos que poner. El estadístico lo que da y su valor P lo que da. Y esto nos servía de pista porque la hipótesis nula pone los mínimos cuadrados generalizados, que efectos aleatorios son consistentes, porque tendríamos que poner el estadístico H de Hausmann es igual a 18,6313, se distribuye como un H cuadrado con 3 grados de libertad y su valor P es 0,000328, es inferior a los niveles usuales de significación usuales, se rechaza fuertemente la hipótesis nula y entonces el estimador de efectos fijos es preferible al de efecto aleatorio porque mantiene la consistencia. ¿Vale? Por lo tanto, por ahora, entre el plano y el fijo me he quedado con el fijo, entre el fijo y el aleatorio me he quedado con el fijo, pues el correcto por ahora es el fijo. No, por ahora y por siempre ya. ¿Vale? ¿Qué más me podían preguntar? Bueno, pues en este examen lo que nos han preguntado ahora ya a continuación, que lleve a cabo el contraste adecuado para preguntar... Ay, he hecho mal este, porque el que me han preguntado es el plano con el aleatorio. Ah, amigo. Ahí perdía después el plano que era Breuss-Pagan. Pero vamos, no pasa nada porque nos venimos aquí y aquí al final, que me queda yo el Breuss-Pagan para atrás, yo he puesto aquí para comparar el modelo de efecto fijo con el aleatorio, pues justo aquí y lo hago para comparar el modelo plano y el de efectos aleatorios, que hemos dicho que es el test de Breuss-Pagan.
Y entonces aquí lo que tenemos que poner las hipótesis, que las teníamos por aquí guardadas, que era de la sigma nu, sigma al cuadrado nu. Era así. En la hipótesis nula igual a 0 y en la hipótesis alternativa mayor. Si os dejaron llevar el ordenador a vosotros. Vale, pues ese sería el contraste y aquí tenemos el estadístico chi cuadrado y su valor p. Pues ahí llegaríamos a la conclusión y diríamos el estadístico de Breuss-Pagan es 40,3005, se distribuye como una chi cuadrado de piso con un grado de libertad y su valor p asociado es muy próximo a 0. Se rechaza fuertemente la hipótesis nula. Entonces, si se rechaza fuertemente la hipótesis nula, aquí era que la varianza no era nula, por lo cual había varianza, efectos aleatorios. El modelo de efectos aleatorios es preferible al modelo claro. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos quedaría ya el último apartado, porque hemos llevado a el 3b era Breuss-Pagan, el 3c es Hausmann, y ahora dice, tomando como referencia el modelo elegido en el apartado anterior, que hemos dicho que era el fijo, comentar los resultados obtenidos desde el punto de vista estadístico, significación individual y conjunta, e interpretar económicamente solamente el parámetro para hacer. Es decir, nos vamos aquí al modelo de efectos fijos, lo tenemos aquí, efectos aleatorios, ¿no? Efectos fijos, y dice que hagamos significación individual. Vale, pues eso es muy fácil porque lo podemos hacer directamente por aquí. Todas salen individualmente significativas. Y la significación conjunta se hace por aquí. Contraste conjunto, no por la F de aquí arriba, sino por aquí. Eso es la pega que teníamos aquí. ¿Vale? Ponemos comentarios para el modelo de efectos fijos. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la significatividad global o conjunta. A ver, ya sabemos que ¿cuántos betas teníamos? Beta 2, 3, 4. Igual a 0.
pero hay que cogerlo por aquí. Es la única pega que tendríamos ahí. ¿Vale? Tendríamos que el estadístico F vale 64,2164, se distribuye como una F de Fisher médicos con 3 grados de libertad en el numerador y 305 en el denominador. Su valor P asociado es muy próximo a 1, a 0. Se rechaza fuertemente la hipótesis, ¿no? Entonces el modelo es globalmente significativo. Y en cuanto a la significación individual, por el valor P de los coeficientes de las variables su índice es inferior a 0,10, 0,05 y 0,01. Esta variable es fuertemente significativa. Mientras que el valor P de la variable P es inferior a 0,10 y 0,05, esta variable es moderadamente significativa. Más que nada porque ya en el examen no nos va a dar tiempo a poner hipótesis nula y poniendo ahí todas las cosas, más o menos lo dejamos indicado. Igual. Pues casi que lo hicimos un día antes, ¿sí? Pues yo, por ejemplo, si fuera el examen y me ponen uno de estos, esto lo haría lo primero. Yo le había cambiado, lo estaba pensando hoy. Yo como pongo este hago lo primero. Claro, por eso vosotros tenéis que ver por qué se hace más rápido, que eso va mejor. Y ya te lo quitas. Ya dices, bueno, este es el que valía 2 puntos, vale, pues ya tengo 2 puntos. Claro. Es que además, fíjate, luego es el último, empiezas a correr que te corre, lo que hacías bien lo haces mal. ¿Vale? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que empezáis a enrollaros mucho al principio y si habéis visto en el examen, en este principio valían las cosas 0,4, 0,5, 0... Y vosotros mismos estáis quitando de cosas que tardan más. Bueno, entonces ya tenemos esto y nos quedaría solamente una pregunta que dice que interpretar el de la variable FER. Pues como es un modelo, los LOS es una elasticidad y vale 0,20,
95. ¿Vale? Interpretación del coeficiente de la variable FER estimado. ¿Vale? Pues es una elasticidad. Si aumentan los fertilizantes en un 1%, en promedio la producción de arroz aumenta en 0,209502 %, manteniendo constante el resto de. Vale, lo único que puede ocurrir, mirad, es que cuando tenga que hacer el defecto fijo, ¿ves? Modelo, panel, efecto fijo o el defecto aleatorio, me pidan también de doble vía, que eso es incluir las variables ficticias temporales. Eso es el de doble vía. ¿Veis? Teníamos 8 años, pues se introducen tantas variables ficticias como años haya menos 1. ¿Vale? Empieza de la 2 a la 8. Porque esta sería el coeficiente de la constante para el año 1 y el del año 2, 3, 4 sería eso más esto y así sucesivamente, la diferencia. Igual, no la afecta. Entonces sería la diferencia en cada año. El año 2 menos que el año 1, esto más que el año 1, esto más que el año 1. ¿Vale? Todos con respecto al que has quitado, el año 1, todos en comparación la ficticia. ¿Vale? Y si en lugar de modelo, panel, defecto fijo os lo pide en defectos aleatorios, le dais aquí y lo mismo, la ficticia. Y va a ser exactamente igual. Como había 8 años, pues añade 7. Y siempre con respecto a la que quiten. Este sería, ¿cuál he quitado? La del año 1, pues este es el coeficiente de la constante del año 1. Y el del año 2, ¿cómo es? Esto menos que el año 1. Esto más que el año 1. ¿Vale? El del año 2 sería esto más esto. El del año 3, el beta que teníamos al principio, más el coeficiente de la variable ficticia. ¿Correcto? Vale. Pues examen terminado. Decirme algo.